Ya está conectado con nosotros nuestro querido columnista directamente desde México, el país de los tacos, del tequila, del mezcal y por supuesto de mucha información. Comienza la temporada de verano, por supuesto, y tenemos que hablar de las carreteras, el estado de las carreteras, la importancia que tienen las carreteras para los distintos destinos turísticos. Armando, es un placer enorme saludarte nuevamente. Estamos en contacto telefónico. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a 360.travel. Pues mi hermano, qué gusto saludarte. Si bien lo dices, estamos desde el país de las tortas, los tacos, las hamburguesas y los tlacoyos. Bueno, hamburguesas son diferentes a las de Estados Unidos, pero como quieras son hamburguesas mexicanas. Pues sí, bien lo dices, estamos iniciando el periodo vacacional de verano en todo lo que es la parte centro-norte de América y Europa. Y el turismo carretero, pues obviamente uno de los que más se mueven y uno de los principales para mover el turismo. Y de ahí podemos hablar, fíjate, de cuáles son las principales rutas carreteras en el mundo, mi querido Gustavo. Sí. Y la principal y la más larga, la más extensa, pues obviamente es la que sale desde Chicago hasta California, es la ruta 66. Y luego nos topamos con la carretera Saulo en Chile, la carretera Tongtian en China, la carretera Atlántica de Noruega, el túnel de Wolliang en China, la Rotonda Mágica de Inglaterra y la Ruta Nacional 237, por solo mencionar algunas. Claro. Pero ¿qué sucede en nuestro país, nuestro México? Que tenemos la Carretera Nacional 57, que son aproximadamente 1,300 kilómetros, que sale desde Piranheras y va a dar hasta la Ciudad de México. Y la verdad que es una carretera que deja mucho, mucho que desear. Las autoridades y los estados no le han puesto atención, Gustavo. Y tenemos que decirlo porque viene el temporada vacacional de verano y tener una carretera de esta naturaleza que prácticamente cruza la mitad del país y que es una carretera insegura, llena de baches, saturada, donde te encuentras una estación de servicio decente cada 150 o 100 kilómetros. Y a veces me da pena decirlo, pero si no lo dice uno, las autoridades no hacen nada, mi querido Gustavo. Así es, Armando, la verdad que estás tocando un tema muy importante porque, a ver, cuando hablamos de turismo probablemente se ponga mucho énfasis o se coloque mucho foco en lo que son los aeropuertos y demás, pero poco se habla, ¿no? Del turismo carretera, como vos bien lo mencionabas, de la gente y de la mucha gente que ingresa a través de la carretera, de los que se mueven del turismo nacional. Entonces es importante remarcar esto. Armando, ¿tenemos datos de más o menos la cantidad de turistas o de automovilistas que se movilizan habitualmente por esa carretera? Mira, estaba checando también cifras, mi Gustavo, y hay una carretera que se supone que es la más transitada, que es la carretera que va de Querétaro a Ciudad de México, y se habla de más de 100,000 vehículos por día. Fíjate, wow. Estás hablando de que sí, pero el 30% según esta estadística son traileros. Yo creo que se quedaron cortos porque es una carretera que ya está saturada. Fíjate, yo creo que tiene más de 40, 45 años que no ha sufrido ampliaciones esta carretera. Han tenido libramiento y algunos detallitos, pero que se amplíe una carretera de esa naturaleza, yo creo que es necesario, es urgente. Y hay otras carreteras, mira, ahora, ¿te acuerdas que estuve en Campeche hace algunos finales del año pasado? Sí. Me fui aquí por toda la costa. La verdad que había tramos donde, sobre todo lo que era Veracruz y Tabasco, donde no podía yo ir, y en autopistas, mi querido Gustavo, donde yo no podía ir arriba de 40, 50 kilómetros por hora, de lo deterioradas que están. Claro. Entonces, la verdad es que el turismo carretero en México está abandonado, está tristemente cuidado. Y como te digo, y yo creo que teníamos que hacer este programa. A veces no es bueno y a mí no me gusta agarrar medios internacionales para hablar mal, no de mi país, porque no estoy hablando mal de mi país, sino de marcar necesidades urgentes de solucionar problemas como es darle prioridad y darle el valor que tiene el turismo carretero, Gustavo. Así es, porque hay que ponerse en el lugar del turista, ¿no? Uno piensa, ¿qué haría Armando de la Garza si viene a Argentina y se encuentra con las carreteras en esas condiciones? Entonces por eso hay que ponerse también en el lugar del turista y pensar en estas cuestiones. Armando, ¿hay proyectos a futuros para intentar ampliar, remodelar o arreglar estas carreteras, esta carretera?
Mira, yo creo que promesas ha habido muchas, ya tenemos hay un año de promesas, y luego se había dicho a principio de año de una millonaria inversión para para tapar los baches. ¿Te imaginas? Donde tienes tramos donde la carretera está totalmente destruida, pues ahí no puedes tapar baches, por el amor de Dios, no tienes que reconstruir, pero también hablar, ¿te imaginas de hacer un esfuerzo en 1,300 kilómetros? Es una inversión multimillonaria, sí, que a veces los políticos dicen, oye, pues es que arreglar una carretera no me da votos, y prefieren invertir en aquellos programas o proyectos que les generan votos, sobre todo cuando vienen campañas electorales, y la verdad es que estamos dejando ir una oportunidad enorme en cuestión de ingresos y divisas. Yo creo que los gobiernos deben de ponerse de acuerdo, municipios, estados, la federación, o sea, los 3 niveles de gobierno, decir, señores, vamos a dedicarle 10 años del presupuesto general, sin hacer otra cosa más que arreglar nuestras carreteras, pero el presupuesto en los últimos 5 o 6 años para el mantenimiento carretero de nuestro país ha sido 0 prácticamente, ni siquiera para mantenimiento. Entonces, claro, yo creo que teníamos que ponerle esta sal a la herida y decirlo, y te digo, de repente me da pena decirlo así en medios internacionales, pero ya, yo creo que ya era tiempo de decir a las autoridades, señores, denle una manita de gato o una garra de león a las carreteras que tenemos en nuestro país, porque están totalmente despedazadas, mi querido Gustavo. Armando, ¿cuáles son las principales o los principales destinos turísticos que se ven afectados por la condición de esta carretera? Mira, yo creo, bueno, si hablamos de la carretera 56, pues obviamente todo lo que es, bueno, si hablamos de inseguridad, pues es la parte del altiplano, ¿no? Si hablamos de baches, pues todos los 1,300 kilómetros definitivamente, pero carreteras que se ven afectadas, sobre todo por inseguridad, pues tenemos la que va a Guerrero, ¿te acuerdas que tú la recorriste? Porque de repente no sabes si vas a llegar, sí, porque de repente maestros, o de repente grupos hay antagónicos, vas y la cierran por cuestiones políticas, y tenemos las carreteras del Pacífico, también por cuestiones políticas cierran el tramo carretero. Por ejemplo, hoy tuvimos allá para la parte de Tampico, unos deslaves por carreteras hechas en mal estado, donde te quedaron varados algunos hasta 24 horas por los daños que causaron en las lluvias, y eso es porque hacen carreteras en mal estado. La verdad es que le meten malos materiales, la corrupción a la hora de construir, pero yo pienso que si habláramos de carreteras en mal estado actualmente en México, yo me atrevería a decirte que más del 60% de las carreteras en nuestro país están en pésimas condiciones. Bueno, es importante, es un número muy importante, más de la mitad de las carreteras que no están en condiciones para recibir o para el tránsito de turistas. Y teniendo en cuenta, ¿no? México, un país tan visitado por el turismo internacional. A ver, ¿se han recibido algún tipo de reclamos respecto a esto por turistas que vienen de Europa, por ejemplo? Bueno, de Europa no, porque el europeo prácticamente viaja en avión, ¿no? Claro. Viaja vía aérea y se mueve de manera intervía aérea. Pero, por ejemplo, turistas que vienen de Estados Unidos, que es prácticamente el turismo internación carretero, pues viene de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y cruza, precisamente entra por el estado donde yo estoy, que es la carretera 57. Y sí, pues las quejas son variadas y no hablamos de decenas, sino de cientos de quejas por llantas ponchadas, por baches, por inseguridad, por algunas policías corruptas en algunos estados. O sea, yo creo que México tiene que hacer un esfuerzo importante, tiene que hacer un gran esfuerzo en meterse de lleno en lo que es, mira, cambiaron a la Policía Federal de Caminos, una corporación a la que yo pertenecí, no sé si sabías que yo soy ex Policía Federal de Caminos. Las carreteras eran seguras, pero bueno, cuando cambian a la Guardia Nacional, la verdad es que se cae la seguridad carretera en México y actualmente pues deja mucho que desear. Entonces, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo bastante grande y decir, vamos a recuperar la seguridad en las carreteras, vamos a recuperar estos caminos para que los pueblos mágicos, que son los que prácticamente el 99% de ellos se accede vía carretera, para poder impulsar el turismo en ese segmento, mi querido Gustavo.
Armando, felicitarte por lo que es esta columna, porque muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta hacer estas autocríticas y vos la estás haciendo, pero es importante porque uno siempre quiere lo mejor para el país, quiere lo mejor para que continúe el desarrollo turístico y demás, así que felicitarte por esta columna y esperemos que se tomen cartas sobre el asunto, que se tomen las medidas necesarias para que el turismo en México siga en un crecimiento constante como lo viene haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, como te digo, a veces me da pena hablar de estas situaciones medios internacionales, pero mira, claro, si no se dice, no se hace. Así es. Así es sencillo, ¿verdad? Así es. Y hay que decirlo en medios importantes. Si no se dice, no se hace, y no puede uno tapar lo que está mal, claro, cuando se requiere hacer cambios importantes dentro del turismo a nivel mundial. Excelente, excelente. Un abrazo, mi querido Gustavo Fares. Abrazo muy grande. Anda, mi hermano. Que estés muy bien. Bueno, pasó con nosotros Armando de la Garza, nuestro columnista directamente desde México, hablando del estado de las carreteras. Más del 60% de las carreteras del país que no están en condiciones y que, por supuesto, es un medio de conexión interno importante donde transitan miles de turistas y que esperamos que se mejoren.